Voy a probar tamales, desde el más barato hasta el más raro y exótico. Y cada tamal será calificado en 3 aspectos diferentes: sabor, tamaño y si vale la pena por lo que cuesta. Y al final vamos a escoger el mejor tamal de toda la feria. Así que empecemos con el tamal más barato. Clásico, verde, con hoja de maíz. Costó algo así como 25, 30 pesos. Se ve algo seco. No es tan bueno, no es tan malo. Lo clásico que te puedes esperar de un tamal verde. Como que la masa sí se le secó un poco. Sí que se siente un poquito poroso, se siente un poquito seco el tamal. Está regular, está bueno, pero no es nada fuera del otro mundo. Lo que es la salsa les quedó bien, y tiene sabor. A tamaño es un tamaño bastante estándar. Pues es un tamaño regular, o sea, ahí sí se puede llevar el 4. Hay tamales un poquito más pequeños. Y en cuanto a precio, por lo que ofrece, creo que hay unas opciones mejores. Así que también le voy a dar 3 estrellas, calificación final de 3 estrellas. 3 estrellas, 3.5 más o menos. La calificación total son 3. Este que está aquí es un tamal de cochinita pibil que viene envuelto en hoja de plátano. Y este tamal cuesta lo de 2 tamales normalitos de 25 pesos. La cochinita llega a sobresalir un poco del tamal, se ve bastante bien de color, se ve que tiene buena textura el tamal. En sabor, yo le voy a dar 3 estrellas y media. Siento la cochinita pibil un poquito sobrecondimentada. Se siente algo predominante a un condimento en específico. Lo que es la masa la siento un poco sequita. La cuestión con la carne pues se siente un tanto seca. En textura está muy bueno. De textura se siente bastante bien. No se siente seco. De tamaño, pues tiene buen tamaño. Tiene un 5, es un buen tamaño. De tamaño un 4.5. 40 pesos. Yo les doy igual un 3.5. Cuesta lo de 2 tamales normalitos de 25 pesos. Yo le voy a dar 3 estrellas y media por el sabor que está muy condimentado. Le doy un 3. Yo le daría un 3 de sabor. No está tan mal, pero se queda bastante lejos de los otros. Pero antes de seguir probando, hay algo que todos esos tamales tienen en común: que sin el proceso de nixtamalización habría civilización en México. Para hacer un tamal se requiere de un proceso llamado nixtamalización: cocer el maíz con cal para que el cuerpo del tamal pueda absorber los nutrientes. Y luego está el tema de las hojas, que no simplemente es como una especie de topper natural. La de maíz, esta le da un sabor más neutro. Luego están los de hoja de plátano, que le da un toque más herbal y húmedo. Y por último está la hoja de papatla, que es una joya de la Huasteca. Es súper resistente y esta mantiene el sabor y mantiene el tamal de una forma más jugosa. Ahora vamos a probar el tamal de Ferrero Rocher. Es un tamal gourmet, por así decirlo. Es de los especiales que tienen aquí. De hecho estaba anunciado así como gourmet. Tiene un costo de 45 pesos. Es un tamal bien extraño, no es algo que encuentres todos los días. Viene con hoja de maíz, está un poquito porosito, está muy rico. Yo soy fanático de los tamales de dulce. Tiene buen sabor. No sabe en su totalidad Ferrero Rocher, pero también nada más el sabor de la avellana, que la verdad está rico. En cuanto a tamaño, le vamos a dar sus respectivas 4 estrellas. De tamaño le doy un 3. Vamos a ponerle un 3. Y en cuanto a calidad-precio, bueno, le voy a dar sus respectivas 4 estrellas. Igual un 3. Lo siento pues algo elevado, un 3 en precio. Para mí el sabor va en 4 estrellas, yo le doy un 4. Yo en sabor le pondré un 4. Les digo, no es algo que encuentres todos los días. Y si lo encuentras, pues qué suerte tienes. Tenemos un nuevo líder. Ahora vamos a probar el tamal de Nejo. Es un tamal típico de la región de Guerrero y este nos costó 45 pesos. Viene envuelto en hoja de plátano y lo hace de cierto modo más jugoso. Y bueno, vamos a probarlo. Está muy bueno. Está un poquito picosito. El suadero le da un toque muy bueno. La masa está compactita, se siente jugosa. En tamaño le podemos dar 5 estrellas. En sabor, yo no soy tan afín al picante, entonces yo le voy a dar 3 estrellas. Calidad-precio, yo le doy un 4. Yo no sabía que existía el nejo, que la palabra en sí significa sucio, significa manchado. La verdad es que sí se ve apetitoso, tiene muy buena textura. No es fuerte, es un sabor bastante ligero.
tiene una llegada al sabor del maíz. Y la carne del suadero le da, además de darle un poquito más de textura, le da un sabor rico. Por el precio que nos dieron, la verdad, sí es rico, sí es bueno. Yo le doy 4 estrellas. El sabor yo sí le doy 5 estrellas. Tamaño, ahí yo le doy 4 estrellas también. Y eso que este no es el más famoso. Ahora nos pasaron el tamal que es de Neco, pero con mole verde y con puerco. Es la especialidad de la casa. Y ahora vamos a ver qué tal está este tamal. ¡Wow! Este está muy bueno. Está muchísimo mejor. El mole está muy rico, sabe almendrado, pica de una forma muy rico. Aparte, todo esto son pedazos de puerco. Lo mejora bastante. En cuanto a sabor, le doy sus 5 estrellas, se lo merece. En tamaño es igualmente una porción grande. Y en cuanto a la calidad-precio, igual está en 45 pesos. Es un precio bastante económico. Se ve bastante bueno, a la vista es bastante llamativo por la carne que lleva arriba. Tengo que echarle ahí una mordidilla. Está bastante rico. Hay una presencia de sabor de epazote en el mole. Eso le da bastante mejor sabor. 5 estrellas en sabor, 5 estrellas en tamaño. Y pues igual lo mismo, relación precio. La verdad está bastante bueno. Hasta ahora el Nejo acaba de poner la vara muy alta. Vamos a probar la especialidad de la casa, que es el tamal Nejo. Mira, pues el tamal Nejo prácticamente viene del estado de Guerrero. Está hecho a base de agua, no tiene sal, tampoco tiene grasa o aceites. Simplemente está hecho a base de agua. Al momento de la cocción se le agrega la ceniza de la leña prácticamente. Obviamente no se le atasca, simplemente que se le rocea al momento de poner el ixtamal. Se empieza a colar al momento de hacer la preparación para que te dé una textura de color nejo. El color que te da, que tiene aquí, es una flor de chinula, que es el color naranja. Es como si fuera la cempasúchil. Prácticamente lo que te da el jugo es lo del tamal con el complemento que le ponemos, ya sea el mole, que igual puede ser salsa marlajada o no sé, otro condimento. Nosotros estamos ubicados aquí sobre el 5 de mayo. Y Iturbide, que es aquí atrás de la alcaldía. Pero cuando es en tamal de negros, como pedirlos, porque en sí no los metemos, como casi no lo conocen. Entonces es pedirlos. En caso de pedidos, es mandarlos a hacer para que nos los traigan o tenerlos preparados para la fecha. Pero no todos los tamales vienen de México. Bueno, ahora vamos a probar el tamal de hallaca. Es un tamal tradicional venezolano. Son 2 por 50 pesos. Trae como aderezo ranch. Es como aderezo ranch. Es como una especie de aderezo. No sé si es ranch o si es como de cebolla, pero está bueno. Vamos a probar esto. Lo remojamos un poquito. No pica. Es un tamal como muy neutro. Está suavecito, pero que no tiene un diferenciador como tal. Lo que está muy bueno es la cremita. El tamaño sí, yo creo que sí se lleva las 5 estrellas porque son 2 por 50. Y en relación calidad-precio, innegable. 2 tamales por 50 que se lleven 5 estrellas. La verdad este es no para mí. Ahorita le di un ligero llegue para probar la salsita. Tiene un sabor ligero a cebolla, trajito. La verdad es la cuestión con el tamal. El sabor es muy peculiar. Esto es un sabor, no voy a decir extraño porque no lo es. El sabor combina muchas cosas entre el sabor del pollo, el sabor como tal del aderezo. Le doy 4 de 5, de tamaño le doy 5 y de precio le doy 5 estrellas también. La verdad, como ya se mencionó, son 2 tamales por 50 pesos, entonces eso ya también es una ganga. Alrededor de los tamales también hay varios mitos y leyendas del por qué se baten. Pero para entender eso tuvimos que viajar al pueblo originario de San Lorenzo Tezonco. Hay a veces que se llegan a batir cuando se enojan los tamales. Sí se enojan, la verdad sí se enojan cuando no les pagas bien. Echarle las monedas a los tambos es cuando ya empieza a evaporar el agua, empieza a botar las monedas y eso quiere decir que ya empiezan a cocerse los tamales. Es como algo tradición aquí en San Lorenzo. A mí me contaron que las personas que los están preparando no pueden estar enojadas porque se enojan los tamales. A ver, Efectivamente, así es la tradición que manejan nuestros abuelitos.
que para tener los tamales bien cociditos tenemos que estar alegres y contentos. Muchas veces si tenemos un enojo mejor hay que retirarnos de ellos, porque si no se tienden a batir. ¿Qué otra les tocó a ustedes? El tablazo o echándole venas de los chiles secos de árbol. Se le pegaba con un palo alrededor a todo el bote. Hay veces que le echan chile, le echan el vino, le echan un tamalito de sal también para que se terminen de cocer bien. Después de todo lo que vimos, solo queda un tamal capaz de cambiar el ranking. Después de tradiciones, rituales y recetas ancestrales, ahora sí, vamos con el más exótico de todos. Este es el tamal más caro y exótico que encontramos. Este es un tamal de jabalí asado negro. Y bueno, este no nos tiene que decepcionar. Entiendo por qué el precio. Me queda claro que no es un tamal para todos los días, pero es un tamal que está buenísimo. En sabor, yo le voy a dar 5 estrellas. En tamaño, vamos a darle 4 estrellas porque es una porción bastante generosa. Y en cuanto a la calidad por el precio, yo le doy 5 estrellas porque viene muy bien retacadito de jabalí. Sumado a esto, nos dieron salsa de frutos rojos, salsa de durazno. Yo nunca he probado la carne de jabalí. De esta pues sería, vaya, la primera vez que lo hago. Entonces, les digo, no sé cómo es el sabor. Entonces, técnicamente pues esto es nuevo. El sabor está bastante rico. La verdad, el precio yo lo considero bueno para lo que está ofreciendo. Yo le doy 5 estrellas, de precio igual le doy 5 estrellas y de tamaño justo también le doy 4 estrellotas. Después de probar todos estos tamales me di cuenta que el mejor tamal no siempre es el más exótico y tampoco no siempre es el más caro, sino aquel que tiene una historia más rica. Así que si viniste a la Feria del Tamal, ya sabes que sí que valen la pena y no simplemente son para la foto. Así que aquí te esperan el próximo año en la Feria del Tamal en la Alcaldía de Iztapalapa. Ven con mucha hambre, con una buena cantidad de dinero. Nosotros nos gastamos algo así de 500 pesos, así que te puedes venir bien preparadito para que puedas probar la mayor cantidad de tamales posibles. Así que sin más ni más, nos vemos en el siguiente video de lo que sea. Bye.